Tardes. En esta oportunidad, en este nuevo video de la serie Geopolítica y Geoestrategia, recurrí a la consulta, a consultarles a ustedes qué tema de una serie de opciones podíamos trabajar esta semana. La mayor parte de las personas sugirieron que trabajáramos esta semana geopolítica de Jerusalén. Estuvo muy reñido realmente entre geopolítica de Hezbollah y geopolítica del Mar Negro. Afortunadamente la geopolítica del Cáucaso quedó de última. Sin embargo, eso me da luces para mirar qué temas vamos a trabajar. Esta semana vamos a iniciar con geopolítica de Jerusalén y en el orden de respuestas, la semana entrante sugerirí seguramente trabajar o voy a trabajar geopolítica de Hezbollah y posteriormente geopolítica del Mar Negro. Para esto, entrando en materia, vamos a volver a nuestro espacio usual de análisis, en este caso el Medio Oriente, para tratar de mirar los diferentes procesos políticos, militares, estratégicos, culturales que ocurren justamente allá. Y en esta oportunidad vamos a ir a ver, a entender la geopolítica de lo que se entiende como Palestina histórica, esa Palestina que hoy confluye a dos estados, a Israel y a Palestina. Palestina bajo ocupación. Sin embargo, antes de 1947 podríamos hablar entonces de una Palestina histórica como la que vemos espacialmente, justamente en el mapa que está en la pantalla. Vamos a partir esta presentación para tratar de hacerla más ágil en dos bloques. Una, la relación entre Jerusalén y la geopolítica del conflicto palestino-israelí, y una segunda parte, Jerusalén dentro de la geopolítica de las religiones, obviamente también influido dentro del contexto del conflicto palestino-israelí, pero tratar de ir más allá de lo geopolítico, lo geoestratégico meramente. Para esto vamos a mirar en primer lugar cómo de esa Palestina histórica se ha ido viendo un retroceso espacial, un retroceso territorial, para pasar de una Palestina del 100% de la tierra a una Palestina inicialmente al 42%, luego al 22%, luego menos del 22% y hoy estamos hablando eventualmente de un 10% de esa Palestina general, de esa Palestina histórica. En otras palabras, vamos a ver esta secuencia en este mapa. Esto es Palestina antes de la Primera Guerra Mundial. Una Palestina, vale la pena insistirlo, que era plurirreligiosa. En Jerusalén coinciden las tres religiones. En Belén coincide el Islam y el cristianismo. En Hebrón coinciden nuevamente las tres religiones en el sitio donde está enterrado Abraham. Entonces Palestina era una Palestina que construye su identidad basada en las tres religiones. Por esta razón es imposible plantear que el conflicto hoy es un conflicto entre religiones, entre el Islam y el judaísmo, tratando de entender erróneamente que los palestinos son todos musulmanes. De hecho, alrededor del 40% de los palestinos son cristianos, son católicos, de ese universo católico-cristiano. Pero existe la tendencia popular de creer que el conflicto es un conflicto entre musulmanes y judíos, cuando el hecho de la plurirreligiosidad en esta Palestina histórica impide que la identidad del palestino contemporáneo excluya al catolicismo, o excluya al judaísmo, o excluya al islam. La identidad del palestino contemporáneo, al igual que la identidad del palestino de 1916, se hizo sobre la base de las tres religiones. Por esa razón, de entrada, el conflicto no puede ser religioso. Y hay otro mito que existe, y es que el conflicto es interno, similar a lo que vivió Colombia durante casi 50 años. Esto es otro gran error. Es un conflicto de ocupación, no es un conflicto interno, es un conflicto de ocupación donde un Estado está invadiendo parte del terreno de su vecino. Por lo tanto, la interpretación o la comparación con un conflicto interno es infundada y de hecho muchas veces este error es inducido para tratar de generar categorías de análisis que no vienen al caso. Esto es Palestina en 1916. Esto es Palestina con las primeras migraciones de europeos judíos. Esto es Palestina conforme las Naciones Unidas en noviembre de 1947 decidieron repartir el terreno, 56% para la creación del Estado de Israel, 42% para la creación de un Estado palestino y Jerusalén, que iba a ser el 2% restante, como una ciudad internacional. Esta distribución no va a durar más de 6 meses. Después de la Primera Guerra Árabe-Israelí en 1948, la distribución va a ser algo similar a esto. 78% para Israel, 22% para un Estado palestino que no nace en ese momento, que queda repartido entre fuerzas jordanas que preservan Cisjordania
y entre fuerzas egipcias que preservan Gaza. Para los que se quieren ubicar espacialmente mejor, esto es Cisjordania, esto es Gaza. Esto quedó bajo control, no bajo ocupación, es diferente. Quedó bajo control jordano para preservarlo, para impedir que el avance israelí lograra el 100%. Y esto quedó bajo control egipcio. Estos dos sumados daban 22%. Israel quedó en esto, que era el 78%. Eso dura entre 1948 y 1967, por eso este mapa tiene esta fecha. ¿Por qué razón? Porque en el 67 ocurre la guerra de los 6 días, y en esa guerra Israel entra a Cisjordania, rechaza a los jordanos, entra a Gaza, rechaza a los egipcios y ocupa la totalidad de lo que antes era Palestina histórica. Lo intenta anexar. Sin embargo, en ese momento, las Naciones Unidas emiten una resolución que es la 242 del 67, donde tipifica el conflicto como un conflicto de ocupación, y por el derecho internacional, ningún Estado puede anexar tierras que ocupe en un conflicto militar. Por esta razón, Israel no puede anexar Cisjordania, no puede anexar Gaza, y el conflicto inicia formalmente como un conflicto de ocupación, de ninguna forma como un conflicto interno. A partir de 1967, Israel empieza una política de colonización muy fuerte. A pesar que no puede anexar la tierra, empieza a hacer una política de colonización supremamente fuerte dentro de Cisjordania en particular. Y tenemos una situación actual que viene desde 2009, se va incrementando en la medida en que pasa el tiempo, donde vemos una Cisjordania completamente agujereada. Ya vamos a ver en qué consiste este mapa. Pero como se pueden dar cuenta, entender el conflicto palestino-israelí es bastante sencillo. Ni es histórico, ni es milenario, ni es religioso, ni es interno. Es un conflicto que arranca en 1947, si vamos atrás. Arranca cuando las Naciones Unidas toman este mapa y lo vuelven así, y posteriormente se vuelve un conflicto de ocupación después que Israel, en la guerra de los 6 días, ocupa Cisjordania y Gaza, y las Naciones Unidas clasifican esto como un conflicto de ocupación. Esta es la situación actual. Vamos a ver entonces cómo se llega a esa situación actual. Para esto voy a recurrir a este mapa, que es un mapa de las Naciones Unidas, un mapa interactivo de OCHA, de la Agencia de las Naciones Unidas, y que un gran amigo, Ignacio Álvarez Osorio, ha trabajado frecuentemente en presentaciones. Esta es la línea verde. Lo que ustedes ven acá es la línea de demarcación fronteriza entre Israel y Palestina en el lado de Cisjordania. Esta línea es una línea reconocida internacionalmente y que ha servido de base para los reconocimientos bilaterales de Palestina. A esta línea le ocurren varias cosas. En primer lugar, a partir de los acuerdos de Oslo en los 90s, Cisjordania se repartió en 3 áreas: área A, área B y área C. El área C, que es lo más grande en extensión, es de control total israelí. El área B, que es lo que le sigue, es un área de control político palestino solamente, pero control militar israelí, o sea, es muy similar al área C. Y el área de control político palestino y policial palestino es lo más pequeño, que es el área A, y es súper reducido a las principales ciudades. En el área C, Israel, ¿qué ha hecho? Como yo mencioné, el área C es lo más grande. En el área C, Israel ha sembrado población propia y ha creado colonias. Estas colonias son ilegales desde el punto de vista del derecho internacional. Pero estas colonias no se han quedado solas. Además de sembrar colonias, Israel ha creado una serie de áreas de exclusión militar y áreas cerradas en el área C. Si sumamos las colonias a las áreas de control militar israelí y le sumamos otra cosa, que es elementos o áreas que Israel ha clasificado como parques naturales dentro de Cisjordania, dentro de Palestina, tenemos obviamente que el espacio geográfico de Cisjordania se empieza a reducir sustancialmente. Todo esto es ilegal, obviamente, desde el punto de vista de las convenciones de Ginebra. Ahora, si a eso le agregamos una serie de tierras, que un muro que Israel construye, muy similar al que quiere construir Estados Unidos en la frontera mexicana, con la diferencia que aquí Israel no lo construye en la frontera. Si ustedes se dan cuenta, Israel no lo construye en la línea verde, lo que debiera ser la frontera. Israel lo construye adentro del territorio palestino para que todas estas zonas que están en rojo queden del otro lado. Estas zonas obviamente le dan
acceso al agua, o sea, buena parte de las fuentes de agua subterráneas quedan ahora del otro lado, en una frontera que la Corte Internacional de Justicia en el 2004 encontró como ilegal. O sea, nadie puede construir una frontera donde se le ocurra, a pesar del territorio del vecino. Este muro reduce todavía más el área de Cisjordania, que ya está agujereada por las colonias, estas zonas lila, por las zonas militares, por las zonas de reserva natural, que son estas zonas en este momento en gris, y ahora por el muro que deja buena parte de las áreas al oeste de Cisjordania del otro lado. A eso hay que sumarle otra cosa, y es una secuencia de caminos o de carreteras construidas exclusivamente para conectar las colonias israelíes, de uso exclusivo de los colonos israelíes. O sea, Israel no solamente lleva a sus propios ciudadanos a que habiten dentro de Cisjordania, sino que crea una red de carreteras que va a comunicar estas colonias, pero que los palestinos no pueden usar, que son de uso exclusivo de los israelíes. Estas carreteras además generan, o las carreteras de los palestinos, las pocas carreteras que quedan a disposición de los palestinos, están permanentemente bloqueadas a través de controles militares, a través de bloqueos físicos, a través de acciones incluso de los mismos colonos, de tal manera que los palestinos tienen muy poca opción de movilizarse dentro de Cisjordania. Esto es lo que queda entonces de Cisjordania. Pero ni siquiera esto, porque recuerden ustedes que al inicio yo les dije esto se va a partir en zonas A, zona B y zona C. ¿Esto qué quiere decir? Que la zona B y la zona C son muy similares porque tienen un control israelí muy fuerte. Tan solo las zonas A son de control político palestino y policial palestino. Estas zonas C y B, que es donde Israel tiene mayor presencia, son, dentro de este mapa, estas. Son estas que están en amarillo. Por lo tanto, el control israelí es totalmente fuerte y es generalizado dentro de Cisjordania. A este control hay que agregarle esto, que son retenes permanentes de los israelíes que limitan la movilidad de los palestinos en Cisjordania. Si ustedes se dan cuenta, dentro de este mapa ocurre algo, y es que hay una cintura dentro de Cisjordania. Esta cintura está dominada por Jerusalén, que está en este sector. ¿Qué pasaría, hipotéticamente hablando, si Israel en este esquema de colonización cierra esta cintura? Esto es Jordania, y este es el río Jordán. ¿Qué pasaría si Israel cierra esta cintura? Pues que va a partir Cisjordania en dos. Eso es un efecto estratégico gravísimo, porque va a permitir ahora sí un control absoluto de Israel sobre Cisjordania. ¿Cómo puede Israel generar esto? Muy sencillo. En este espacio, que está aquí en gris, Israel lo denomina la zona E1, E de enano E1. Esta zona es una zona donde Israel tiene proyectado construir miles de colonias. Así generaría o cerraría esta cintura. Pero para que la zona E1 prospere, Israel tiene que ampliar esta entrada, o sea, tratar de consolidar el terreno alrededor de Jerusalén. No solamente en Jerusalén, sino al oriente de Jerusalén, para empatar Jerusalén con el área E1 y poder cerrar esta cintura. Entonces, por esto Jerusalén tiene dentro del conflicto un rol fundamental, y es que es la entrada para Israel para que rompa el territorio palestino en dos, entre los asentamientos que Israel ha construido al oriente de Jerusalén y la zona E1. Pero ¿cómo ha construido Israel? Esta es la cintura que les decía, aquí se puede ver con más claridad. ¿Cómo Israel ha construido estos asentamientos? ¿O cómo presiona geopolíticamente Israel a Jerusalén? Vamos a mirarlo rápidamente. Esto que estamos viendo acá es esta entrada, ¿sí? Esta entrada. Esto es lo que estamos viendo acá. Esto es Jerusalén Oeste. Jerusalén Oeste, Israel lo había conquistado desde la guerra del 48. Le hacía falta Jerusalén Este. ¿Cuál es la parte de Jerusalén Este? Es todo este sector. En Jerusalén Este, además, están la mayor parte de los sitios de importancia religiosa, valga la pena decirlo.
En Jerusalén Este, por ejemplo, está la Ciudad Vieja, que es donde están, ahorita lo vamos a ver, los principales sitios religiosos. Eso no lo había logrado ocupar Israel desde la guerra del 48. Lo ocupa en la guerra del 67, lo intenta anexar, pero ahí es cuando, como les decía, las Naciones Unidas le dice a Israel: usted no puede anexarlo. Jerusalén Este, o sea, los sitios donde están los lugares santos, no le pertenece a Israel. A partir del derecho internacional, Jerusalén Este es denominado territorios ocupados, y ahorita lo vamos a profundizar. Pero este es el mapa. Esto lo tenía, como les decía, Israel desde el 48, y esto no lo tenía, sino que lo ocupó, no lo pudo anexar, lo ocupó en 1967. Ahora bien, este espacio que ocupa, esto es Jerusalén este espacio que ocupa, ¿cómo lo va a administrar? En primer lugar, le presenta al mundo la idea de Jerusalén unificada. Como les digo, esto es ilegal. Si a ustedes en algún momento escuchan hablar de Jerusalén como la capital indivisible de Israel, esto es ilegal. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, las Naciones Unidas en pleno, casi que la comunidad internacional en pleno ha rechazado esta idea. Ningún estado, por ejemplo, ni siquiera Estados Unidos, tiene su embajada en Jerusalén. Todos reconocen que la capital israelí es Tel Aviv. Pero sin embargo, Israel insiste en presentar a Jerusalén como su propia capital. Entre 1967 y 1987, estas son las colonias que Israel sembró en Jerusalén. Obviamente, al ser Jerusalén Este territorio palestino, la mayor parte de la población era palestina. Cuando Israel intenta sembrar colonias o siembra colonias, lo que está haciendo es intentar cambiar la balanza demográfica de Jerusalén Este, para que ya no sea mayoritariamente palestina, sino ahora sea con un porcentaje israelí importante. Estas son las colonias hasta 1987, y estas son las colonias hasta el 2005, y del 2005 para acá la situación se ha incrementado todavía mucho más. Entonces vemos que Israel ha hecho un esfuerzo para cambiar la balanza demográfica en Jerusalén Este, en la zona de la Ciudad Vieja, llevando población propia para que con el tiempo pueda decir la mayor parte de la población es israelí, cuando esa situación es una situación artificial y así una situación creada, porque la mayor parte de la población de base era una población palestina. Este mapa también, entre otras cosas, es de Naciones Unidas. Ahora bien, alrededor de las colonias, Israel ha creado una serie de zonas de control militar o una serie de zonas de, entre comillas, protección ambiental. A la hora de la verdad, las dos zonas buscan lo mismo, y es generar un control israelí sobre todo el contexto, todo el contorno de Jerusalén Este, como ustedes se pueden dar cuenta. Además de esto, el muro que veíamos en la diapositiva anterior también entra a Jerusalén, pero si ustedes se dan cuenta, el muro no pasa por lo que debiera ser la frontera, que es esta es la línea verde, no pasa por acá. El muro que Israel construye lo manda bien adentro, para que toda la región, toda el área de Jerusalén Este quede del otro lado del muro. Además de eso, Israel crea una serie de puestos de control que limitan el acceso permanente de los palestinos a Jerusalén Este, los palestinos de Cisjordania. Esos puestos de control eran los que estuvieron muy activos estos días, justamente. Y adicionalmente a eso, esta es la zona E1 que les mencionaba, Israel proyecta construir más asentamientos acá, cerrando la cintura que les mencionaba hace un momento. Adicionalmente, hay una red de caminos que les comentaba antes que conectan las colonias israelíes y son de uso exclusivo de los colonos. Muchos de estos caminos enfatizan en Jerusalén Este y se planea justamente construir muchos más asentamientos y muchos más caminos y muchas más colonias. En este mapa podemos ver entonces la geopolítica de Jerusalén Este dentro del conflicto. Israel busca, a través de todas las acciones que les mencioné hace un momento, a través de asentamientos, colonias, muro, carreteras, la zona E1, asegurarse espacialmente el control de Jerusalén e intentar anexarlo, así sea ilegal y así la comunidad internacional diga lo contrario. Ahora, ¿qué ocurre con la religión? Vamos a mirarlo. Esta es la explanada de las mezquitas. Todo esto está en la parte este, en la parte ocupada, no en la parte que le pertenece a Israel, sino en la parte ocupada. Esto es la Ciudad Vieja. Aquí están cosas muy interesantes, como dos de los sitios sagrados más importantes del Islam, la mezquita del Domo de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa. Son estas dos. No solamente está, este es Al-Aqsa, perdón, este es el Domo de la Roca, este es Al-Aqsa. Y aquí, en este espacio de acá, está el Muro de los Lamentos. Entonces miren ustedes la vecindad que hay entre un referente musulmán
y un referente judío. Están a menos de 50 metros. Aquí lo podemos ver mejor. Este es el Domo de la Roca, este es Al-Aqsa y este es el Muro de los Lamentos. Están a menos de 50 metros. Todo en la parte oriental, en la parte ocupada, en la parte que le pertenece a Palestina. Y no solamente en la parte ocupada está esto, en la parte ocupada también está esta estructura, que esto es la Basílica del Santo Sepulcro, o sea, el sitio donde enterraron a Jesús. Quiere decir que entre el Domo de la Roca, entre Al-Aqsa, el Muro de los Lamentos y la Basílica del Santo Sepulcro, tenemos los tres sitios de mayor importancia religiosa de estas tres religiones en el mundo. Si lo vemos satelitalmente, es de esta forma: el Domo de la Roca, Al-Aqsa, el Muro de los Lamentos y a una cuadra la Basílica del Santo Sepulcro, rodeado de, por un lado, un barrio de palestinos musulmanes, al otro lado un barrio de palestinos cristianos, al otro lado un barrio de palestinos armenios y acá un barrio de israelíes judíos. Bien, esto es la Ciudad Vieja, esto está dentro de Palestina, esto está del otro lado de la línea verde, esto es territorio ocupado y esto, sin embargo, Israel lo presenta como parte de Jerusalén Oeste, que esa sí le pertenece. Pues es una historia más larga, pero desde 1948 la anexó y la presenta como si fuera una capital única, cuando no lo es. ¿Qué ventajas le trae esto? Esto que estamos viendo. Por un lado, turismo, y turismo trae dinero, y no solamente dinero, ahorita vamos a ver otras cosas, pero turismo trae dinero. Esta es una publicidad que encontré aquí en Colombia. Israel descubre, vive y siente Tierra Santa. Si Israel no hubiera ocupado Jerusalén Este, y si Israel no la hubiera intentado anexar, Israel no podía hoy hablar de Tierra Santa, no se podía presentar como Tierra Santa. Por esa razón el esfuerzo israelí del mapa anterior, por esa razón el esfuerzo israelí por intentar apropiarse de Jerusalén Este, para poder presentarse como Tierra Santa. Sin los lugares santos, Israel no pudiera presentarse como Tierra Santa. Así no sea, insisto, legalmente parte de él, lo presenta como parte de Israel, y la publicidad que ustedes seguramente en sus países también van a ver, asocian a Israel como Tierra Santa. Si vamos a Google, me di la tarea de escribir capital de Israel. Inmediatamente Google me bota capital de Israel, Jerusalén. Cuando, insisto, todos los países del mundo, las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Europa, Estados Unidos, Rusia, China, dicen la capital es Tel Aviv. El derecho internacional dice la capital es Tel Aviv. Sin embargo, hay una campaña a través de redes sociales, a través de una estrategia de comunicación, para incidir sobre la opinión pública e intentar inducirla al error, que Jerusalén es la capital israelí. Hice el ejercicio por Wikipedia. Aparece la descripción de Israel y adivinen, capital, Jerusalén, nuevamente. El derecho internacional dice otra cosa, el mundo dice otra cosa, pero bueno, hay que inducir a la gente al error y entonces Wikipedia presenta Jerusalén como capital de Israel. Un libro que encontré en una librería de Colombia, 30 cosas para hacer en Jerusalén, Israel. La misma dialéctica. Entre otras cosas sobre esto, un país latinoamericano, que me abstengo de decir cuál es, pero queda al norte, muy cerquita de Panamá, acabó de firmar un TLC con Israel. Y adivinen, a la parte final decía, firmado en Jerusalén, Israel. Esto es ilegal, es totalmente ilegal. Bien. Adicionalmente, las Naciones Unidas, esto es lo que les he insistido, la legalidad internacional, dicen otra cosa. Esta es la resolución más reciente, pero hay decenas de resoluciones que le dicen a Israel, Jerusalén este no es suyo, usted no puede presentar Jerusalén como algo unificado, usted no puede decir que Jerusalén es su capital. Hay decenas, la primera es la resolución 242 del 67, no voy a recorrerlas todas. Pero esta, la más reciente, es de diciembre del 2016, es la 2334, si quieren ustedes profundizar. ¿Qué dice esta resolución? Entre otras cosas, dice, condenando todas las medidas que tienen por objeto alterar la composición demográfica, el carácter y el estatuto del territorio palestino ocupado desde el 67, incluida Jerusalén Oriental. Jerusalén Oriental, reitero por enésima vez, no es israelí. ¿Qué más dice esta resolución? Exhorta
bueno, perdón, subraya que no reconocerá ningún cambio a las líneas del 4 de junio del 67, o sea, antes de declarar el conflicto un conflicto de ocupación, incluso en lo que respecta a Jerusalén. Nuevamente, le dice a Israel, Jerusalén no es suyo, Jerusalén este no es suyo, la parte de Jerusalén donde están los lugares santos no es suyo. Y dice, exhorta a todos los estados a que, teniendo presente el párrafo 1 de esta resolución, establezcan una distinción, señoras y señores, una distinción en sus relaciones pertinentes entre el territorio del Estado de Israel y los territorios ocupados del 67. Y cuando se habla de territorios ocupados en el 67, se incluye a Jerusalén. Hay que distinguir entre lo que es israelí y lo que no. Y Jerusalén este no es israelí. Sin embargo, aquí viene la otra cosa. Israel hace este esfuerzo no solamente por tema de turismo religioso, no solamente por esto, viajes cristianos a Israel y al fondo Israel, Jerusalén este. No solamente por esto, sino también por esto. Cuando Israel se presenta como Tierra Santa y cuando Jerusalén se presenta como, o presenta a Jerusalén como parte de Israel, Jerusalén logra de entrada de inmediato, gratis, el apoyo de muchos sectores de la sociedad global. Muchas iglesias cristianas, por poner un ejemplo, no todas, pero por poner un ejemplo, inmediatamente asocian a Israel con el tema Tierra Santa, Tierra Bíblica, promesas, en fin, y derechito generan una asociación, una alianza con Israel, así esté violando el derecho internacional y así esté asesinando personas, pero se genera entonces este apoyo directo. Hay un mapa, incluso se puede conseguir fácilmente y se muestra el mundo, es este, aquí está. Naciones musulmanas y naciones judías, y se mostraba todo el mapa del mundo musulmán, y Israel en la mitad como un pequeño puntico, y el texto dice, cómo una persona sana no puede justificar apoyar a Israel. Esto es lo que le da también presentar a Jerusalén como parte integral de Israel. Asociarse como una minoría dentro de un entorno hostil, asociarse a la idea de Tierra Santa y en consecuencia lograr el apoyo de algunos sectores de la sociedad global. Entonces hay un discurso con Jerusalén, no solamente es un tema geopolítico para tratar de partir Cisjordania en dos, sino es un tema de turismo religioso por un lado, recursos, mucho dinero, y por otro lado un tema de poner el conflicto como si fuera un conflicto religioso, vender a Israel como si fuera Tierra Santa, construir unos lazos con tomadores de decisiones, por ejemplo en Estados Unidos, el Tea Party, construir unos lazos con muchos sectores de poder asociados a algunas iglesias en muchos otros países del mundo, y tratar de desvirtuar su rol de ocupante, que inmediatamente lo pondría en una categoría de victimario, pasarlo a un conflicto no de ocupación, sino un conflicto religioso, donde él dejaría de ser el victimario para ser la víctima. Y eso es lo que nos refleja un poco esta última imagen. Es un tema, como les digo, sencillo de entender, que ha tenido mucha vigencia actualmente. Imaginen ustedes con los desórdenes actuales, Israel presionando a los palestinos, humillándolos para que no vayan a rezar a la mezquita del Domo de la Roca o a la explanada de las mezquitas. Imaginen ustedes que esa presión terminara movilizando al mundo musulmán. Israel, ahí tendríamos una estrategia perfecta, porque como les digo, Israel dejaría de presentar el conflicto como un conflicto de ocupación para volverlo algo religioso, algo que no es, porque como lo mencionábamos al inicio, el palestino se opone al israelí no porque profese una religión o profese otra. El palestino se opone al israelí es porque el israelí lo está ocupando, nada más. Con esto espero haber aportado algo al entendimiento del contexto geopolítico de Jerusalén y el contexto geopolítico del conflicto palestino-israelí. Muchas gracias.